Ya. Así que ya empecé a grabar para acortar un poco esto y total las personas que lleguen tarde o no lleguen van a poder ver la gracia. Primero, gracias por asistir a esta nuevamente una nueva versión rara de clase. Ojalá que tengamos una semana que podamos tener las clases normales. Eh, bueno, y esperando que no haya pasado nada a usted ni a su familia. Ahora viene la segunda parte de la entrega, que se las voy a presentar de inmediato. Hola Jorge. Hola, profe. Ahí va llegando más gente entonces. Conectar acá y por ahí estamos bien. Ya, perfecto. Entonces, voy a compartir pantalla. Ahí sí. Confirme que están viendo el encargo, por favor. Sí, profe. Vaca. Gracias, Lynn. Entonces, como ya me entregaron el informe, que espero tenerlo para el lunes, para darle su calificación, viene la segunda parte, el cual ya le he llegado un aviso desde ADECA que se armaron los mismos grupos y está esta misma presentación. ¿Qué va a pasar ahora? Ya investigaron, ya vieron estas partes, ahora deberíamos pasar ya a la optimización de piezas, que es el uso de estos laminadores que le había contado una vez, que existían para la impresión 3D. Entonces, el trabajo va a ser que ustedes le van a recibir un par de archivos STL para imprimir. Es una tarea de parámetros en este caso para usar el software que vamos a usar directamente, uno que se llama Ultimaker Cura, que está en los laboratorios está en los laboratorios de la escuela, pero al mismo tiempo lo pueden descargar, no es un programa pesado y es gratuito. ¿Cuál es la idea? Sí, acá, no sé si se alcanza a ver acá. Las piezas que van a recibir ustedes van a ser, si lo pongo en los tiempos normales, demoraría esa pieza 8 minutos con 53 minutos. Yo necesito que ustedes puedan optimizar esas piezas y llegar a tiempos parecidos a, ahí sí, a esto. 6 minutos, 6 horas, que bajen sin perder calidad de la pieza, sin perder sus propiedades. Y acá van a aplicar parámetros, en este caso. Pero para que sea todo uniforme, vamos a dejar una regla universal. Les voy a mostrar ahora el programa, pero para que entiendan. La calidad que vamos a trabajar todos va a ser de 0,2, que significa, ahí van a ir viendo qué significa que es un grosor estándar para todos. Tampoco se puede escalar la pieza como se la voy a enviar, va a ser la forma y la impresora que va a trabajar, se cansa, ahí sí, va a ser esa que está ahí atrás mía, el Artillery X1. Está bien que no entiendan por ahora, después les voy a mostrar parte del programa. Entonces, los entregables va a ser, yo le puse informe, pero no es un informe en sí, sino que en este caso es pieza A, lo que creímos que teníamos que hacer, qué cambios se hicieron, los parámetros que se fueron modificando, cómo era antes, cómo después. Es un informe solamente que documenten, no le agreguen introducción, no le agreguen conclusiones, no le agreguen índice, es lo más simple posible. Y me van a enviar el archivo cómo quedó modificado en su pieza para yo poder revisarlo. También les voy a pedir, si es que funciona todo bien, que elijan, van a recibir entre 3 a 4 archivos
para modificar. Ahí vamos a ver, las personas que están trabajando solas, tal vez van a tener dos nomás. Le voy a pedir que elijan a uno para poder imprimirlo desde acá mismo y comparar las calidades con una pieza recién hecha con su propuesta y ver si su propuesta funciona realmente. La entrega está para el miércoles 19 hasta las 23:59. Es una entrega un poco más simple de lo que estaban trabajando. Acá es directamente hice el programa y eso lo van a subir por ADECA, ya están los grupos armados. Ahora solamente me queda enviarle a cada uno su tipo de archivo. No sé si tienen alguna duda, que no sea el programa, sino que la entrega en sí. Voy a dejar el chat igual por acá. No, ¿no hay dudas hasta ahora? Perfecto. Ahí, ahí sí los puedo ver. Ya, entonces, ¿qué pasa acá? Aparece la impresora, que es la artillería Q1 que va a trabajar, y el programa ocupar el Ultimate Care Cura, que si van al link, si apretan acá, les va a aparecer directamente. A ver si lo tengo por acá. Eso no, ahí sí. Acá sería. Entonces, si no lo encuentran, pueden escribir Ultimate Care Cura y va a ser el primer link, en todo caso. Pero la presentación igual está. Y ahí tienen para descargar en iOS, en Windows, en Linux, lo que necesiten. Ahora, ¿cómo funciona este parte del programa? Yo desinstalé el mío para que lo pudieran ver ustedes igual. Dejar de compartir acá. Voy a compartir directamente el programa. Ahí sí. Ultimaker les va a preguntar un par de cosas, si que bienvenido, si quieren hacerse cuenta, lo pueden omitir esa parte. Lo importante acá. Cuando lleguen a este punto, a Add Printer, vamos a usar una que se llama, que no es una impresora Ultimaker. Entonces, cuando vamos acá, nos va a preguntar si la queremos conectar o no, y ustedes le dicen que no, es App Networker, y acá aparecen todas las impresoras. Hay muchas versiones, nosotros tenemos que buscar la que se llama Artillery, y acá van a aparecer tres versiones, van a la X1, es esa opción. Le dan aceptar, le preguntaba un par de cosas ahí, pero no era importante, no había que modificar nada, es darle a aceptar no. Sí a todo. Nuevos cambios que hay que no les va a servir a ustedes y eso. Entonces, ahora sí tenemos, de hecho, se puede ver un poco la impresora, su volumen de trabajo y cómo van a trabajar. Primero, mm, aparece información acá arriba, dice qué tipo de impresora es, aparece el material, en este caso nosotros no vamos a mover nada de esta parte, y después aparece estas versiones que es donde más vamos a trabajar. Primero nos pregunta los tipos de resoluciones
Y ese es el que vamos a trabajar. Estándar, la calidad estándar que es 0,2. Y acá dice, acá vamos a hacer un par de modificaciones de inmediato porque les va a aparecer muy poca información. Ahí sí. Entonces, acá tenemos toda la parte del trabajo y acá vamos a ir trabajando paso a paso. Quiero dejar de compartir un poco y voy a pasar a segunda pantalla para ir moviendo. Ya, entonces, saco acá. Ya no ve la pantalla, pero pueden ver acá. Eso, perfecto. Entonces, bueno, acá aparecen los criterios de evaluación que van a tener, la efectividad, la documentación, la calidad y la capacidad de tomar decisiones en base a los cambios que van a hacer de su impresora. Yo les voy a dar cierto criterio. En Internet hay muchas versiones para que puedan modificar. Si se quieren documentar un poco más, lo pueden hacer. Pero las más importantes para mí son estas que les voy a mostrar. Y al mismo tiempo voy a mostrarles las tres piezas que van a trabajar. Primero está esa tetera, que van a tener que ver cómo se modifica. Esta es una de las más complicadas, que es la de polígono, y una de cristales. Tal vez hay una cuarta sorpresa, pero veamos cómo anda la cosa. Entonces, ¿cómo lo van a descargar? Yo les voy a mandar estos links para que lo puedan descargar y solamente tienen que darle acá descargar. Y esperar los 20 segundos, muy desagradables, que hay que esperar para una descarga. Descarga. Ahí está, perfecto. Entonces, cuando tenemos esta pieza, la van a descomprimir, clic derecho, un file, y ahí está el archivo. En la tetera les va a aparecer esto, que es un STL. Este STL lo van a arrastrar solamente a la pieza y ahí va a estar. Si se fijan, ya está la pieza ahí y lo que nosotros vamos a ir trabajando constantemente es una versión que se llama el Slice, que si yo aprieto acá, va a empezar el programa a hacer lectura de cómo se va a ver pieza por pieza. Le había mostrado unos ejemplos ese día, ya ni me acuerdo, que entre medio creo que antes del paro o algo así, no, ya ni recuerdo, pero ahí está el ejemplo. Entonces, me dice que esta pieza se demora 20 horas con 52 minutos. Y yo, acá hay una opción que dice preview, le puedo dar, o acá abajito, y entonces me permite observar cómo va a trabajar mi pieza. Entonces, y ahí podemos ir bajando, va a tener 750 capas, y podemos ir viendo capa por capa cómo se trabaja cada parte. Hay colores y líneas que van entregando información. Se fija, la capa roja son capas de exterior. Las capas verdes son los perímetros que va a trabajar. Creo que se va a notar un poquito más ahí. Ahí. Y las capas naranjas son el relleno de nuestra pieza, que no son 100% rellenas. Y cada vez que hagamos una modificación, vamos a dar, no nos permite ahora, pero si no sé, yo cambiar acá, no sé, el número de piezas de línea de contorno. Lo voy a cambiar a 2 y slice ya me va a cambiar un poco más.
me permite hacer una nueva revisión. ¿Cuánto teníamos? 20 horas con 52 minutos. Debería bajar un poco ahora. ¿Eh? Bajó a 20 horas, reducimos ya unos 20 minutos. ¿Por qué? Porque lo que le agregué acá fue menos capas en su interior. Ahora tiene solamente las capas exteriores y una capa extra, que son las dos de contorno. Otras cosas que podemos hacer es, si nos vamos de nuevo a la primera parte, a la preparación, aparece este gimbal, estos puntos que igual trabajábamos en Fucha. Y son formas de modificar la pieza, no sé, moverla dentro del espacio. También podemos girarla en sí. Girar puede ser una buena opción o mala opción, depende de cómo lo quieran ver, porque ya cambiar la opción de movimiento va a cambiar la forma de la pieza. Digamos. Si se fijan, este pequeño movimiento que hice debe cambiar a mucho más tiempo, según yo, o la probabilidad de que funcione o no una pieza. Claro, aumentó a 23 horas. Solamente con mover la pieza en este caso, porque va a tener más tiempo para trabajar. Y al mismo tiempo las capas se van a ir moviendo. También. Vamos a partir ya con la parte un poco más dura. Si se fijan, esto se va a imprimir así. Y en algún momento se van a crear islas. Esas islas nunca se van a imprimir, porque necesitan de un soporte en este caso. Entonces, primero dejemos la pieza como debería estar, que sería ordenada en papel. Ahí sí. Dice aquí. Yo no la dejé tan plana. De repente, si les cuesta mucho esta parte de planar, pueden ir acá y ahí sí. Cuando les aparezcan las piezas así, con ese color, es porque están fallando en algo. Está fuera de la... En este caso, está fuera del área de impresión, que es esta que está acá. Se lo mueven, ya aparecen los colores que corresponden. Hasta ahora vamos bien. ¿Alguna duda, consulta? ¿Sí? ¿No? Bacán. Súper. Entonces, acá dejo un par de parámetros para trabajar. Son las capas superiores e inferiores. De hecho, sí. Les dejo una pequeña explicación. Cada capa superior e inferior determina el número adecuado de capas que se ocupa en un inicio y en un final de una impresión, que os pueden ayudar a mantener la calidad. La pregunta acá, ¿se puede perder si bajo los números la calidad de las piezas? Y eso es lo que tienen que ir descubriendo ustedes en este caso. Pero también yo dejo toda la referencia en español y acá lo van a ver en inglés. Si quieren, lo pueden cambiar. Se van acá en preferencia, configurar cuna y dan a español. Creo que andando a español y cerrando esto, voy a cerrar. Y ahí estaría cura. Y lo abren de nuevo, ya debería estar
en español y con todo lo cargado que teníamos. No tienen que hacer ningún cambio. Ay, sí. Ahí lo tienen en español. Al final, preparar lista previa, como le acomodo un poco más. Solamente que no aparece la pieza, pero ya está precargado la impresora que vamos a trabajar y las calidades. Entonces, vamos de nuevo con la pieza. Entramos acá y ahí estaría la pieza. Y ahora, en vez de slide, aparece segmentar. Entonces, yo les agregué acá las capas superior e inferior y la encuentran en el primer, en uno de los primeros que dice superior e inferior, que cae. Capas superiores y capas inferiores. Por defecto, el programa lo entrega en cuatro. Ahora, si yo cambio esto, no sé, voy a agregar 8 y 8 y hago de nuevo esta segmentación, creo que voy a achicar la pieza para que sea un poco más simple, para que entienda un poco más rápido el programa. Pero ustedes tienen prohibido achicar la pieza porque al final obviamente se va a reducir los tiempos. Eso es trampa. Entonces, mira, vista previa. ¿Qué significa ahora? Las capas superiores e inferiores. Vamos a bajar completamente. Estas son las primeras capas. Entonces me está diciendo que la capa 1 al 8 va a ser relleno 100%. Ese es en un principio y ahora en el final, y son 750 en las últimas, ahí, de las 142 en adelante, va a ser relleno, va a ser el relleno más fuerte. Ahora, la pregunta es, ¿importa mucho que en este lado tengamos más capas? ¿Va a influenciar en esta pieza que al final es decorativa? Yo creo que no, pero eso lo dejo a su criterio o descriterio. Depende cómo lo quieran ver, chiquillos. Entonces, ese sería el primer parámetro. Parámetro de capas superiores e inferiores. Después tenemos los parámetros de porcentaje de relleno. Los porcentajes de relleno trabajan en cuanto al espacio de los objetos se llena en material. Pocas veces en impresión 3D trabajamos con un 100% de relleno porque al final sería tener todo completo y no perdemos mucho material. No son piezas que son optimizadas 100%. Tendría que ser algo muy, muy específico, algo de muchas paredes para trabajarlo así. De hecho, la idea es ir jugando con eso y al mismo tiempo tampoco reducir tanto, ver cómo se optimiza este espacio. Entonces, la pregunta de nuevo es acá, ¿se puede reducir el número, el porcentaje o las versiones de relleno? Ah, no, los patrones los voy a dejar ahí después. Sin perder calidad. Esa es una buena pregunta. Y después aparecen los patrones de relleno. Voy a aprovechar de nombrarlo al tiro. Porque igual existe qué tipo de relleno vamos a ir agregando y va a tener que ver con los tipos de piezas. Esto modifica las características igual de la forma de relleno. Si se fijan, yo voy a ir acá. Si voy a la lista previa, no se nota mucho, pero tiene un patrón adentro de relleno para trabajar. Ay, y se va mostrando constantemente. Entonces, voy a apagar esta capa superior e inferior y me voy a ir a relleno en sí.
Y acá aparece la densidad de relleno y el patrón de relleno. Y acá existen muchas versiones. Depende de ustedes cuál quieran trabajar mejor. Cúbico es bueno, línea es bueno, el triángulo es bueno, concéntrico depende de los tipos de pieza. El giroide es una pieza interesante. Tal vez en este caso voy a sacar esta pieza, suprimir y voy a descargar otra de las que pueden usar ustedes. No, esa es muy difícil. Esta es más entretenida. Entonces esperamos los 30 segundos incómodos y les recuerdo que los grupos ya están asignados. Les voy a dar su calificación y lo pueden revisar en ADECA esta entrega que ya les estoy dando. Solamente les voy a subir ahora a cada uno los tipos de piezas que van a trabajar. Y ahí está. Perfecto. 30 segundos. Oh, vamos acá. Extraer. Ojo igual que como trampa, los links que les voy a enviar, a veces las mismas personas hacen comentarios para poder trabajar o muestran detalles de, no sé, acá no fue muy generoso la persona, pero en otras piezas habla ya de cómo se va a trabajar cada uno o qué tipo de impresora están usando. Nosotros ya tenemos la impresora y lo que se recomienda, pero eso lo pueden ver ustedes. Este cristal no va a ser usado. Pensé que era un poco más grande. Lo vamos a escalar un poco para que se entienda. Eh, ¿Cuánto mide? 1,13. Ahí está bien. Ya. Este es un tipo de cristal. La idea del cristal, si se fijan, ah, es que sea un poco transparente, que le pueden agregar luces o algo así. Entonces, lo voy a dejar así como estaba a base. Lo voy a escalar. Y dice que se demora 14 horas. Pero acá sí se puede observar mejor el relleno. ¿Ven? Ahí está. Este es un relleno cúbico. Y en un 20%. Quiero que se fijen. Voy a quedarme en la capa 131, en la 301. Y ahí tiene esa capa cúbica. Pero si yo cambiara acá el porcentaje, le voy a dar un 50% y lo vuelvo a segmentar. Y vamos a volver a la capa 301. Ahí. Ven que el patrón ahora está haciendo mucho más relleno para poder trabajar. Entonces la pieza se está ocupando más material y va a ser más pesada. Depende de las piezas que estemos trabajando, eso se va a poder trabajar. Es importante, por eso vienen las preguntas. ¿Es importante que tenga tanto relleno o compensamos con otros tipos de elementos la parte del relleno? Sí, lo voy a dejar ahora en la mitad en 20, lo voy a dejar en 10 y voy a segmentar nuevamente. Ya cambiamos los tiempos y dice acá el porcentaje estoy ocupando un poco menos. Y esta pieza definitivamente va a ser mucho menos pesada que la anterior porque va a tener menos relleno. Entonces, de hecho, yo podría trabajar si esta pieza la quisiera trabajar un poco más transparente, podría agregar 0% de relleno, lo cual es
un peligro muchas veces porque no sabemos cómo queda la pieza si va a tener los soportes. Entonces, acá ya tenemos una pieza ahuecada 100% y bajamos de las 20 horas que está en un 50% relleno a 8 horas, pero obviamente sin relleno. ¿Qué jugaríamos acá? Digamos que esto es una pieza que se va a colocar en un lugar, no sé, como atrás de las cosas que tengo yo. Pero si está huecada 100% esto, no sé, al movimiento se va a romper, o más que nada se va a caer. Acá ya podríamos ir jugando e inferir que, no sé, la capa inferiores yo podría agregar un, no sé, una 20 capas inferiores, que es lo que estábamos viendo anteriormente. Entonces, ¿qué consigo con eso? Au- Pasa un poco más de tiempo, sigue siendo hueca la pieza, pero las primeras capas, ¿cuánto las dije? Las 8, no, las 20 primeras capas que va a aparecer de mi pieza va a ser 100%. Entonces creo una base para mi pieza. Vamos a modificar de nuevo esto. Dejar a 4:4. Recomendaciones. Cuando vemos relleno. Voy a agregar 10%. Y acá es uno de mis rellenos favoritos. Es el relleno giroide, que de hecho es el que aparece en la capa que está acá. Giroide es un cálculo matemático que, pero que lógico, con 1%, déjame bajarlo con 20 para que se entienda un poco más. Ahí sí. Giroide, agregué mucho, es un cálculo matemático que va creando al final ondas que se va entregando el relleno, si lo van fijando, casi como un espagueti, porque se va proporcionando por cada línea lo relleno, entonces lo va haciendo de manera un poco más uniforme. Se permite que vaya, si queremos una pieza que sea estable por todas partes, giroide es una de las mejores opciones. Ya. Entonces, para hacer un recuento, pasamos por capas superiores e inferiores, pasamos por los porcentajes rellenos, pasamos por los patrones rellenos, y acá viene uno de los temas que más pueden fallar, que se llama la velocidad de impresión. Acá existe lo que dice real y lo que se puede trabajar. Velocidad. Las impresoras, muchas impresoras dicen que viajan o trabajan en velocidades. Relleno, 10, para que entender un poco más. Vamos a bajar esta pieza. Ahí, ahí. Sí. Velocidad. Entonces, ¿por qué les digo la artillería aquí uno? Uno es la impresora que tengo yo acá para poder trabajar con ustedes. Y lo otro es, ahí sí, perdón, me dio un poco de tos. Que me interesa que conozcan los tiempos de esta impresora. La artillería, si no me equivoco, en base dice que se maneja a 150, 120, creo que llega a 80, no, 80 creo que es su máximo, eh, milímetros por segundo. Significa que va a ir a esa velocidad.
¿Qué pasa con las velocidades de la impresora? Que entre mayor velocidad vamos a perder calidad. Las últimas impresoras que están saliendo, que son ultra caras, da lo mismo las velocidades, o igual va a afectar, pero de menor manera. Entonces, yo podría decir acá, mi profesor, yo optimicé mi pieza porque dejé a 3, no me va a tomar, me niega el programa hacerlo de ese. Ay, pero me toma 150 porque mi pieza, no, quiero hacer el ejemplo mejor desde directo. Ay, con 60 milímetros por segundo, que era lo que estaba manejado, se demora 4 horas 20 porque lo achiqué y hice un par de optimizaciones. Y ustedes llegan y me dicen, profesor, lo que pasa es que yo tomé mi pieza y el programa me aceptó ir a trabajar a 150 milímetros por segundo. Me va a aparecer ahora que mi pieza se demora 3 horas. Y profesor, esto va a volar y va a funcionar súper bien. No va a ser así. Se lo digo de inmediato, como si justifican que la impresora dice que trabaja a esas velocidades, tómenlo como un máximo. Mayor velocidad, peor calidad. ¿Se entiende? En este caso, para poder trabajar, es importante llegar a un punto medio que puedan documentarse las velocidades reales de que va a ocupar esta impresora. Y por eso dejé un tipo de impresora para que puedan trabajar. Entonces, las velocidades, tómenlas con mucho cuidado. Vamos a dejar en 60 y vamos a volver a trabajar. Entonces, ¿qué sería importante acá? Artillería X1, velocidades, ¿qué aparece en internet? ¿Qué dicen las velocidades de este tipo de impresora? Dice que trabaja a 150, sí, pero no dice la calidad de la pieza. Entonces, llegar a esos puntos es donde ustedes tienen que jugar con ese parámetro. Perfecto. Ahora aparecen los soportes y los tipos de soporte. Hay soporte y soporte. Para este caso, especialmente, esta pieza no me va a servir, entonces vamos a volver a nuestro antigua pieza, que era esta, y vamos a... Yo la voy a escalar, recuerden, escalar, ustedes no, es trampa, solamente lo hago en virtud del ejercicio. ¿Qué va a pasar acá? Hay piezas que si yo las imprimo, como lo teníamos anteriormente, así, ahí. Quiero sentarlo un poco, ahí sí. Entre más pequeña la pieza, de repente es más fácil, por eso lo trabajo así. Hay piezas que si yo las voy a escalar, o sea, yo las voy a segmentar, se van a crear islas, como esta tetera, y se fijan, todo este tipo de pieza es imposible porque la impresora no tiene nada para imprimir acá, no puede imprimir de la nada, no se va a derretir y va a decir, sí, tú dale. Cuando lo impriman se van a dar cuenta de que esto no va a funcionar. Para eso existen este tipo que aparecen acá, que son los soportes. De hecho, acá está justo explicado, toda esta pieza necesitaba soporte. Y para soportes existen tipos de soporte. Primero, vamos a ir al apartado de soporte, que está acá, y me dice generar soporte. Y acá nos ofrece dos tipos de soporte, que son materiales que al final vamos a desvanecer, lo van a sacar de la pieza y está hecho solamente para soportar y después
perdemos todo ese elemento. Vamos acá, se demora un poco más esta parte. De hecho, pasamos de 4 horas, creo que eran como 4 horas a 10 horas, porque la impresora, justo en este caso, tiene que imprimir mucho soporte. Tiene que imprimir soportes, porque por dentro está voladizo y por todas estas partes hay un voladizo de las piezas. Entonces, todo lo que ven ahora en celeste se llaman soportes y ustedes las van a poder sacar. Justo esta pieza en la parte al medio es casi imposible que puedan sacar los soportes porque se les va a incrustar por acá y va a ser un show. Pero es un ejemplo más que nada. De hecho, veamos. Igual la impresora tiene criterios para imprimir. Si yo muevo mi pieza en 90 grados, voy a agregar este tipo de soporte, que estoy trabajando con soportes normales. Veamos si la impresora, o sea, el programa considera que esta pieza necesita soporte. Si se fijan, esta parte que está acá, la impresora consideró que es esta puntada de la tetera, consideró que necesitaba soporte. ¿Por qué? Pero sin soporte interno. Miren, qué interesante. Va a aparecer ahí. Y como la pieza parte de una base, ¿y se acuerdan cuando trabajábamos en el fusion de los files? Estos redondeos. Siempre los redondeos nos entregan una base para poder imprimir. Entonces, ya tiene la base en este punto centro. Ahí sí se va entendiendo. Y no necesita por esa línea. Pero no pasa lo mismo en este lado de la pieza porque necesita en este lado un poco de soporte. Y al final igualmente necesita esta parte porque se va a desaparecer. Entonces con eso, con los soportes, aunque nos quita un poco más de tiempo, necesitamos para que cuando, está bien, se demora 4 horas, pero no son 4 horas perdidas, sin soporte no pasaría. También existe el soporte de árbol, que es un soporte más orgánico que aparece acá. De hecho, estos son soportes orgánicos, soportes tipo árbol. El que estábamos viendo recién era es esta versión. Y ahora les voy a mostrar uno que es un poco más, se llama que es un poco más optimizado porque al final va creando raíces de árbol y al final no ocupamos tanto material. Eso es lo que se dice en teoría. Yo he probado las dos versiones y de repente tener una estructura normal, nos aseguramos de que no haga cosas medio raras el programa. ¿Te fijas? Ahí estaría el ejemplo. Acá, en vez de tomar toda la pieza, lo que va a hacer es crear una raíz de árbol, pasar por el lado y tomar toda esta pieza de la asa, que es donde él considera, el programa considera que se necesita soporte. De hecho, crea un soporte interno en ese punto, de la misma forma que es una raíz que va apareciendo, que el programa encuentra que evidentemente pasa ahí un problema. En esa parte se crea una isla, entonces necesitamos soportarlo. Todo este material se está ocupando solamente para esa pequeña punta, que después ya se vuelve independiente y se puede imprimir. Si no pasara eso, acá tendríamos un hoyo después. Y no se podría imprimir. Tal vez saldría todo esto, pero toda esta línea desde la base que se rompe no aparecería. Entonces, esa es la función de los soportes. Más tiempo, pero se puede trabajar. No, nos aseguramos de que la pieza termine con una calidad deseada y se necesite. Si imprimimos, profesor, mi pieza sin soporte
no sé, llegara a uno de ustedes y dijera, profesor, esta pieza no necesita soporte, que ya confirmamos que sí necesitaba, y se demora 4 horas. Creo que el otro se demora 4 horas 20. Entonces, reduje esos 20 minutos. Ya, pero esta pieza se va a romper por acá, como ya lo vimos. Si lo imprimimos, esta pieza no va a salir porque hay una isla. También ya confirmamos que se necesita un soporte en la parte de arriba. Todo eso acá se destruiría completamente. Saldría hasta acá y después acá sería pérdida de material. Al final la pieza queda inutilizada. Por último, con esto ya los libero y las libero. Trabaja, les expliqué algo. Ahora de nuevo volvemos a la pieza anterior. Suprimir. Con el clúster se va a entender un poco más. Y entonces, hablábamos en un momento de los rellenos. Cuando decimos que, no sé, si quisiera trabajar un 6% relleno y esta es una pieza un poco más potente, nos va a aparecer toda esta línea. Preparar. Ahí está el relleno. Pero nosotros podríamos decir igual, ¿sabes qué? Esta pieza necesito que sea full transparente, por dar un ejemplo. Pero necesitamos un poco relleno. O necesitamos que en vez de relleno tenga mayor espesor en las paredes, porque, no sé, imagínense que esta pieza es más parecido al, creo que mm, la gente tenía un par de comentarios. Necesito que se vea, que sea decorativa, porque ¿sabes qué? Yo la voy a pegar. Entonces necesito que mi sobrino, cuando aparezca, no lo tome y lo destruya. Entonces tenemos para comparar ahí. Podemos trabajar, no sé, acá se demora 3 minutos con un 6%. Si, digamos, yo le agrego 0% de mi relleno, pero en el recuento de paredes, yo le digo, en vez de 3 voy a agregarle 4 paredes. Ahí está. ¿Qué va a pasar? Voy a engrosar las paredes principales, pero no voy a tener relleno. Entonces, ahí vienen los criterios y ahí viene el juego, la verdad, de que qué es necesario, más relleno o más paredes. ¿Cuál es el porcentaje de menos paredes o más relleno? O si fuera pieza, como le iba diciendo, full, que quiero meterle una luz por abajo y esto va a ser un efecto pantalla, tal vez necesite, no sé, podemos volver a la misma como comentarios anteriores, dejar esto de 2. Acá agregar unas 10 paredes, cero relleno y un recuento de línea de pared solamente. Y lo que voy a conseguir acá es que mi pieza tenga solamente un espesor único y uniforme que va a costar imprimir porque va a ser solamente una pared para que salga. ¿Qué pasa cuando son una sola pared? Que va a ser, creo, un parte del ejercicio que van a trabajar ustedes. Es que necesitamos mucha información acá. Primero, si es una sola pared,
el criterio debería ser que mi velocidad, ahí está, sea muy lenta, porque voy a ir imprimiendo y solamente tengo un recuento para poder ir estabilizando mi pieza. Si hago que todo esto vaya volando, voy a empezar a imprimir, 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 y y una capa se me va a mover, no voy a tener otra capa que me soporte y se va a destruir todo. Si se fijan, agregué dos paredes y acá me parece algo raro. Vamos a ver, capas superiores, lo voy a agregar cuatro. Cuatro. Voy a tener una pifia. Entonces, aquí, ahí está. En este caso, yo agregué, ¿cuánto agregué acá? Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parámetros. Y la verdad es que la impresora, el programa que están trabajando, tiene 150, 60, no sé, tiene millones, la verdad, cada vez aparecen más formas que nos permiten optimizar una pieza. Con estas 6 que les dejé, ya pueden cambiar un poco los tiempos. Yo les voy a entregar la pieza base con los tiempos que yo voy a manejar y cómo lo van a optimizar ustedes. Eso sería por ahora. Bueno, por lo menos quedó un poco más grabado esto. Va a servir como referencia si lo quieren ver. No sé si tienen alguna duda por ahora que quieran aclarar. Si les quedó alguna duda del trabajo, recuerden que tienen para descargarlo ahora, pueden trabajar las piezas que les voy a enviar con la imagen de mi referencia. Y el miércoles tienen full para trabajar esto si es que podemos estar en la sala, francamente. Ya no voy a prometer nada, que nos vamos a ver en la próxima clase. ¿Dudas? ¿Consultas? Perfecto. Ya. Si no hay dudas ni consultas, voy a detener la grabación. No hay consultas, que siempre hay una consulta final.